97% de aire. Vamos a ver de qué se trata. Hoy nos toca revisar y charlar un poco sobre el EPS. No vamos a hacer un extenso análisis sobre el material en sí, sobre cómo se fabrica, etcétera. Eso lo vamos a hacer en algunas otras visitas que tenemos programadas, algunas de las empresas que se dedican a esto. Pero hoy un poco la idea es charlar sobre que esto que tenemos en la mano es 97% aire. Y es muy interesante ver esta comparativa, esto que ustedes ven acá, esta pequeña bolsita con el material, es el material resultante de este bloque que tenemos de este lado. Esto es 3% material que se va a extruir en un proceso industrial y el material definitivo y final. ¿Esto por qué lo mostramos? Normalmente hay toda una batalla, ¿no?, sobre los aislantes y el origen de los aislantes para establecer si ellos son sostenibles o no son sostenibles, o sustentables o no sustentables, y esta batalla que se está dando en algunos casos, para muchos, creemos buscarle el pelo al huevo, ¿no es cierto? Tenemos sistemas constructivos que son tremendamente efectivos, pero que tienen obviamente un componente de utilización de material de extracción del petróleo, derivados del petróleo, derivados de la utilización de producción para combustibles fósiles, pero que después tenemos una envolvente tremendamente efectiva. Entonces es como que estamos en esa lucha de poder entender cuál es ese porcentaje de sostenibilidad. Y para eso es para mí muy interesante esto de mostrar cuál es esta comparativa, ¿no? Decir, bueno, si este es el bloque, tenemos a veces casas de 60, 70 metros cuadrados, que toda la producción del EPS de toda esa casa equivale a 2 baldes de 20 litros, por ejemplo, de material, y realmente el impacto en la huella de carbono que va a tener solamente la utilización de este 3% de material devenido de combustibles fósiles es realmente bajo, ¿sí? Mostrar esto nos pone en perspectiva entender lo que significa el concepto de sostenibilidad. Ser sostenible no significa no tocar el medio ambiente y prácticamente pasar de puntitas de pie por el mundo, porque eso es imposible, eso es inviable. Todo lo que hacemos, todo lo que generamos, este video, estas luces, un mensaje de WhatsApp, todo tiene un impacto y una huella de carbono. Lo que intenta mostrar esto es que hay aislantes más efectivos y menos efectivos, y en este proceso, que obviamente no podemos estandarizar y poner a todo en el mismo lugar, hay aislantes que tienen un concepto dentro de su calculadora de huella de carbono, tienen un componente muchísimo más importante en el aporte que realizan. Entonces, aislantes que tienen 97% aire, tecnología evolucionada a la hora de poder resolver estructuras de fabricación y de optimización en la fabricación, ni hablar de que, por ejemplo, hoy el EPS, gran parte del EPS, que es esta bolita que se fabrica originalmente, que normalmente hoy todavía en Argentina viene de otros países, se genera a través de recuperaciones secundarias de procesos industriales del destilado del petróleo, ¿sí? Entonces, todo el conjunto, cuando uno analiza el impacto de huella de carbono, hace que la sostenibilidad del producto insertado en la producción que va a tener dentro de una casa es más que interesante. Para cuantificar o ponerlo en algún tipo de modelo matemático, esta intervención de este aislante en un sistema constructivo, tenemos que entender que en máximo de un año de utilización de esa casa, ¿sí?, vamos a ver pagado la huella de carbono que emitió este aislante, ¿sí?, para fabricarse. Entonces, eso es máximo un año, porque eso va a depender de en qué lugar del mundo te encuentres, en qué latitud y longitud, en qué lugar geográfico, porque la intervención del clima va a hacer que vos necesites en un lugar más al sur muchísimo más calor, y en el lugar mucho más al norte muchísimo más frío, para poder tener un estándar de habitabilidad. Luego de ese repago de la huella de carbono de este aislante, nos quedan 50 años de utilización de la casa donde todo es ahorro. ¿Por qué? Porque este aislante nos permite a nosotros tener casi un 60-70% de ahorro energético en el mes a mes de una casa,
¿sí? En la vida útil de una casa. Si uno ahorra el 70%, muy rápidamente hace el repago de su huella de carbono y después le queda toda la vida útil de la casa, que va a ser huella de carbono negativa, ¿sí? O ahorro de huella de carbono de emisiones por el consumo energético para calefaccionar o enfriar. Y como cierre de esta estructura conceptual, de lo que significa analizar los aislantes o analizar el impacto de un material dentro de un contexto, hay dos circunstancias interesantes para mí que se disparan y que yo quiero dejar como mensaje en este video. El tener un 70% de ahorro energético para calefaccionar o enfriar una casa durante la vida útil de la casa nos permite lanzarnos a plantear la posibilidad de utilizar otros sistemas para poder generar esa energía, ¿no? Geotermia, aerotermia. En breve vamos a tener una charla más que interesante con la gente de Ciatema acá en Argentina, que desarrollan todos estos sistemas de calefacción que inicialmente pueden parecer caros, pero son caros si uno establece el balance térmico en una casa de mampostería o de hormigón. Pero si uno establece el balance térmico y la necesidad de calorías que uno necesita para una casa con muy buena aislación, esos elementos empiezan a achicarse, esa necesidad de producción energética empieza a disminuir y tenemos una ventaja competitiva porque aparte contamos con pagar una factura del uso de gas mucho más chica. Entonces ya empieza a tomar sentido la decisión de poner sistemas de refrigeración o de calefacción mucho más acordes a los tiempos que corren y no tan arcaicos o fuera de esta moda o esta necesidad que tenemos de ser sostenibles. Y la segunda, ¿sí?, es que quienes se dedican y quienes trabajan formalmente en el desarrollo de los cómputos y presupuestos de las viviendas deberían poder aplicar este ahorro a la vida útil de la casa, y lo que va a suceder es que va a haber una revelación muy interesante. ¿Cuál es esa? Que normalmente uno establece la inversión de sistemas solares o sistemas de energías alternativas a través de cuánto más caro me sale esa inversión y en cuánto tiempo la voy a pagar. ¿Sí? ¿Me explico? Es cuánto ahorro me va a generar mes a mes esta sobreinversión que yo tuve que hacer comprando un sistema de energías renovables, y voy a saber que, por ejemplo, no sé, voy a repagar los paneles solares en 5 años y después me va a quedar la vida útil de esto y así sucesivamente. En el caso de una casa bien aislada, en el caso de sistemas constructivos realmente eficientes desde el punto de vista de la hermeticidad y de cómo operan la envolvente, lo que pasa es que cuando uno hace esa cuenta, uno se da cuenta que en realidad a los 10, 12 años de ahorro, uno no repagó ningún sobreprecio. Uno lo que repagó es la obra completa, ¿sí? Y eso es tremendamente importante a la hora de los cálculos, sobre todo en empresas que hacen inversiones de sus oficinas o hotelería. Imagínense lo que significa tener un sistema constructivo que vale lo mismo que lo que hoy existe en el mercado del metro cuadrado, y uno puede repagar la totalidad de la inversión en 15 o 12 o 18 o 20 años, y después le queda todo el resto de la vida útil para prácticamente tener la obra gratis, ¿sí? Entonces, ese era como el segundo, es lo que se va a empezar a contar, es lo que el mundo está empezando a analizar, es lo que hoy las empresas que toman decisiones en cuanto a la construcción de sus oficinas, de sus desarrollos, de sus emprendimientos, empieza a decir, che, yo puedo repagar mi inversión completa si tengo ahorros energéticos y sistemas eficientes. Así como este video fue la resultante de comentarios y preguntas que se generaron en el canal, escribinos. Si esto te despertó otras consultas, otras necesidades, estamos acá para poder ir resolviendo las consultas y las cuestiones que se generan en el mundo de la construcción, y solamente suscribite, danos like, seguinos, consultanos, contale a un amigo. Estamos acá para intentar mejorar y optimizar los procesos constructivos en Argentina.